ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. ¡Qué grande es mi Dios! ¡Qué grande es tu amor! ¡Qué grande es mi Dios! Por siempre ha de ser. Separó las aguas y a su pueblo salvó. Él nunca nos abandona, siempre fiel será. Él nunca nos abandona, siempre fiel será. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, a esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y le dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos presenta la figura de una mujer encontrada en flagrante adulterio. Y los judíos querían apedrear a esta mujer que había cometido una fechoría. Había cometido un acto criminal. Y por lo tanto, el modo como ellos sabían que había indicado Moisés era que había que apedrear a las adúlteras. Se apedreaba a las adúlteras, no a los adúlteros. Solo era la mujer la que experimentaba las consecuencias de su conducta inadecuada. Y por lo tanto, el modo, las consecuencias, iba a ser apedrear a las adúlteras, apedrearlas. Jesús rompe ese esquema del pueblo judío y se acerca a aquella mujer con la fuerza transformante del amor, con la persuasión,
con el diálogo, con el amor, con el perdón. Se reviste, por lo tanto, Jesús se reviste de la humildad y la pobreza y se despoja de la prepotencia y el poder para acercarse al mal del hombre. Dios no se acerca metiendo miedo. Dios se acerca proponiendo, presentando la belleza del bien que seduce. No se acerca con las piedras de la justicia, sino que se acerca con la fuerza transformante del perdón. Así es como Dios se acerca al hombre en Jesucristo. Ante el mal que nosotros vemos en el hombre, Dios ha tomado un camino diverso a los modos habituales como nosotros nos enfrentamos al mal. Dios no ha tomado el camino del miedo, en la cual se presentan las consecuencias de la conducta inadecuada, porque el miedo hace esclavos. El bien, a través del miedo, se quiere imponer al ser humano. Pero Dios no impone el bien. Dios sugiere, persuade, seduce el corazón del hombre. Así es como Dios se acerca al ser humano. No impone el bien, lo sugiere, hace que lo descubramos, hace que nosotros nos autodirijamos libremente al bien, porque hemos descubierto su belleza que nos ha seducido el corazón. Nosotros vivimos en una sociedad en la que vemos el mal está extendido por todos lados. El otro día estaba lloviendo, estaba viendo un programa televisivo que yo estaba participando y veía que un niño había experimentado el bullying en su escuela, que le había llevado a que una niña de 18 años, hermana con quien él estaba peleando, ese niño tiene 14 o 15 años, lo apuñaló 2 veces en la escuela. Evidentemente, nuestro sistema judicial, que no protege al inocente, sino que cada vez se demuestra más deficiente. La niña de 18 años se le declaró inimputable por motivos de insanidad mental. Y nadie ahí, la pobre familia, denunciaba públicamente, porque es el único medio a través del cual tú puedes encontrar algún tipo de protección. Denunciaba públicamente cómo la madre de esta niña y la niña estaban en la libre comunidad como si nada sucediese. Y ellos temían por la seguridad del pobre niño, que hubo que cambiarlo de escuela, que tiene que utilizar medidas preventivas. Ustedes saben, para evitar encontrarse a estas personas, porque no se le ocurrió al fiscal que hay medidas de seguridad en la cual tú proteges a la comunidad contra personas como esa niña, que es inimputable, pero que es un peligro. Tú lo pones en un sanatorio mental para evitar que sea un peligro, pero no se le ocurre, porque en esta sociedad nuestra, de la deficiencia en la protección del inocente, porque aquí todo el mundo está pensando en los derechos de los demás y nadie piensa, lamentablemente, en el bienestar de los menores. Cacarean de que tenemos derecho a esto y a lo otro, a la adopción, al matrimonio, y nadie revisa cuál es el mejor bienestar de un niño. Porque ese es el problema, es inimputable y ya se cierra todo, ¿no? Un inimputable que casi asesina a otro ser humano es una bomba de tiempo. Y si los padres demuestran incapacidad en proteger a la comunidad, controlando un niño como ese de 18 años que tiene una mentalidad de 2, según
el análisis de la psicológico, mentalidad de 2 para ser imputable, mentalidad de 40 para intentar asesinar a un ser humano, porque hay que ver esos contrastes que a veces nosotros hacemos con nuestros esquemas artificiales. Pues ese pobre niño, ¿verdad?, tiene que vivir casi casi vive la experiencia de cárcel siendo inocente, porque no puede salir por la calle. Claro, tú ves ese mal que estamos viviendo, y eso es un ejemplo que a mí me impactó, porque los ejemplos del bullying, que es un problema social grave, y que tal vez nosotros lo hemos despachado en que son cosas entre jóvenes, ¿no? La crueldad, el atropello contra un ser humano no son cosas de poca monta para tomarlas a broma. El burlarse de un ser humano porque es distinto, porque no me cae bien, porque tiene esta orientación o esta otra, eso no hay derecho. Y una sociedad que se precia de tal, civilizada, tiene que proteger a los que son víctimas de este tipo de fechoría criminal. Porque ese sí es un problema. Y yo lo decía en ese programa de Rubén Sánchez, indignado. Eso sí es un problema social. No es un problema social el matrimonio entre personas del mismo sexo. No es un problema social el discrimen por orientación sexual en el trabajo. No es un problema la ley 54 para ampliarlo para parejas del mismo sexo. Eso no es un problema real. No responde a una necesidad. Sí es un problema real el bullying en las escuelas. Sí es un problema real el asesinato de tantas mujeres en manos de las personas que dicen vincularse afectivamente con ellos. Porque el atropello contra la dignidad de la mujer en nuestro contexto social es un problema real, que no estamos dando respuestas eficaces. Es una sociedad deficiente que no protege a la mujer y que no protege contra este tipo de conducta inadecuada en la escuela. Esos son problemas reales, decía yo, y en nuestros legisladores, en vez de estar entreteniéndose en cosas que lo único que hace es adelantar agendas ideológicas y que no promueven de ninguna manera el bienestar de nuestra sociedad. Porque el pretender presentar un proyecto de ley, como ha hecho una senadora del distrito de Mayagüez, ¿verdad?, que se ve que ese distrito no da senadoras muy buenas por lo que estamos viendo, porque las propuestas que están haciendo a uno le indigna. Porque yo no puedo entender que se entretengan en un proyecto para ampliar la adopción a personas del mismo sexo. De nuevo, no responde a una necesidad real. Porque si tú miras cuál es el mejor bienestar de un niño, Dios mío, esa es, no hay un derecho a la adopción. Porque no puede haber un derecho a adoptar un niño, sino que el criterio para la adopción tiene que ser el mejor bienestar de un niño. ¿Qué es lo mejor de un niño? Para un niño. Imagínense ustedes que una persona, incluso por motivos nobles, que le falte los 2 brazos, que le falte las piernas, que además sea tuerto y que no escuche, y que vaya al departamento de la familia, yo tengo derecho a adoptar un niño. No es que el deseo sea innoble, al contrario, es un deseo noble. Pero el criterio no es que tiene derecho a adoptar. Hay que ver si esta persona es la adecuada, pensando en el mejor bienestar de un niño. Cuando yo veo que esta legisladora, y entre otros, hacen propuestas peregrinas, no buscando el mejor bienestar de un niño, sino amparados detrás del parapeto, por decirlo así, de que es un derecho a la adopción. No, pero señora, ¿pero qué pasa en esta sociedad nuestra? Que siempre estamos dando palos a ciegas y no nos estamos dando cuenta de los verdaderos problemas del país. Cuando tú ves esta situación social, que es el bullying, es un problema, no solo en el contexto educativo de las escuelas. Hace varios meses nosotros vimos que en un trabajo de hotel, una empleada doméstica asesinó a su jefa
porque había sido durante varios meses, así dicen sus compañeros, decían en el mismo juicio, había sido objeto de hostigamiento por parte de su jefa. Había sido objeto de bullying laboral y llegó un momento en que la pobre persona perdió ya la paciencia y le arrancó la cabeza. Es responsable porque uno tiene que tener autocontrol. Eso no justifica la conducta inadecuada, pero uno dice, eso se pudo haber evitado si nuestra sociedad tuviera las herramientas adecuadas para enfrentar este tipo de problemas, pero nuestros legisladores que están empeñados en cosas que no responden a necesidades reales, porque ustedes escuchan a cada rato decir disparates peregrinos, que a mí lo que me dan ganas a veces es coger y yo no sé qué cosa, pero es, de verdad yo les digo, porque yo no soy legislador, ¿verdad? No pretendo serlo, gracias a Dios, ni voy a ser el gobernante de este país, ¿verdad? Pero cuando yo veo estas necesidades, yo veía ese matrimonio, en ese programa de Rubén Sánchez, que yo había sido invitado para hablar del Papa. Y previo, la intervención era de, yo veía esa pareja de personas pobres, decentes, que tú veías al papá que tiene su pantallita, pero por la decencia con que decía, mi hijo, ese muchacho con quien peleó, lo había estado hostigando previamente y lo había amenazado simplemente porque mi hijo se rió de un incidente de ese muchacho con otro, imagínense. Y por el hecho de reírse, ya le dijo, ¿qué pasa que te está riendo? Después te voy a caer la bofeta, porque así estamos en este país de la locura y el desequilibrio. Y cuando tú veías a ese papá joven con su pantallita, y uno dice, ¿verdad? Uno piensa pantallita, pues es más decente de muchos que no tienen pantalla, decía, yo le dije a mi hijo, porque mi hijo me dijo, voy a pelear con ese muchacho porque me amenazó. Y el papá le dijo, tú no eres un gallo de pelea. Tú te montas en el carro y nos vamos. Lamentablemente, en el interín, en la que él estaba montándose en el carro, el papá, surgió el incidente de que empezaron a pelear y vino la hermana de 18 años, la que salió inimputable porque tiene mentalidad de 2 años. Tiene mentalidad, vuelvo a insistir, de 2 años, para ser inimputable de una acción criminal. Pero tiene mentalidad de 40 para acertar 2 puñaladas en las que le atravesó un pulmón. Eso tampoco, yo no tengo esa capacidad ni para matar un pollo, dicho sea de paso. Para que ustedes vean estos contrastes que a veces uno dice, sí, pero es que llama la atención, ¿verdad? Para una cosa 2 años, para otra. Digo, ¿a qué nene de 2 años? Yo no sé si un nene de 2 años podría coger un puñal y caerle encima a otro ser humano, ¿verdad? Con la hazaña con que lo hizo. Que además, decía la mamá, noblemente, que esa niña de 18 años fue instigada por su propia madre. Porque el cuchillo no parece caer del cielo y le cayó en la mano, dicho sea de paso. Ni la niña estaba allí porque simplemente por casualidad estaba pasando, ¿entienden? Entonces vamos viendo una serie de cosas que uno dice, Dios mío. Pues yo escuchaba esa nobleza de esa familia pobre de nuestros residenciales, que es gente noble. Y a mí la angustia de ver ese niño bueno, porque los niños son buenos, y yo ver que no hay protección, que esa pobre familia, después que ha tocado puertas de fiscales deficientes, que ha tocado las puertas del gobierno, del Departamento de Educación, del Departamento de la Familia, porque esta secretaria de la familia, ¿cómo le digo? Esta buena gente de secretaria de familia, su idea peregrina de cómo ayudar a la juventud a desarrollar el sentido de responsabilidad, porque la sexualidad humana, la Iglesia afirma que es un don. Es algo bueno que nos dio Dios. No es, por decirlo así, algo malo. La Iglesia habla de la sexualidad y ustedes siempre que me han escuchado a mí en programa o predicar aquí, siempre hablo del don de la sexualidad humana, porque es un don.
pero es un don, un talento que hay que utilizar con responsabilidad. Y hay que educar a nuestros jóvenes y niños que sienten el impulso natural de ese don a utilizarlo responsablemente. Esta secretaria peregrina que tenemos allí en el departamento de la familia, lo único que se le ocurrió es que en las fiestas de la calle San Sebastián, lo único que se le ocurrió era repartirle profilácticos a los jóvenes y jóvenes que se encontraban allí. Casi como diciéndole, empújate ahí a vivir una vida de desenfreno, en vez de invitarle que la sexualidad, eso es lo que creemos los creyentes, hay que utilizarla responsablemente en el contexto de institución del matrimonio, que garantiza un uso responsable de la sexualidad. Porque los embarazos precoces que estamos viviendo en nuestras escuelas públicas y privadas, en nuestras familias, lo único que manifiestan no es simplemente eso se resuelve poniéndole profilácticos a los jóvenes y a los niños. No, eso no es eficaz 100%, que es la irresponsabilidad. Eso es lo que nosotros estamos recibiendo de las autoridades públicas del gobierno. Por eso ¿cómo uno no se va a indignar? Cuando uno ve estos legisladores que están dando palos así y no responden a una necesidad real. Tiene la iglesia que empeñarse en esta batalla que ustedes vieron el 18 de febrero, poniendo a 200.000 personas manifestándose públicamente qué es lo que nosotros creemos, para que no legislen de espalda al pueblo. Y tenemos que empeñarnos en estas batallas de medios de comunicación, etcétera, para recordarle a nuestros legisladores que cuando uno legisla, cuando yo les doy a ellos el honor de ser custodios del bien común, custodios y promotores, ellos deben legislar leyes que respondan a necesidades reales. Para mí es mucho más real la necesidad que tenemos en este país de los problemas contra la mujer. Estos continuos asesinatos de la mujer por parte de hombres, que me parece que es una epidemia alarmante. Más que en España, que yo veo la televisión española, o que en Italia, donde viví 8 años. Estos problemas de violencia contra la mujer en nuestro contexto puertorriqueño es alarmante. O este problema del bullying laboral. Yo he tenido que bregar, casi ejerciendo mi profesión, que no la ejerzo como abogado, en una situación legal de bullying. Que es una cosa que al final uno dice, ¿qué hace la gente? Pues la gente, cuando ve que su gobierno no es capaz de protegerle contra el inocente, esto se convierte en la ley de la selva. Sálvese el que pueda. Es decir, si no me protegen, yo me voy a armar hasta los dientes para protegerme contra el atropello de los demás. Por eso es que la indignación que yo siento no es por este gobierno que está actual. Era lo mismo con el anterior, era lo mismo los anteriores. Y yo no sé, esta ceguera de no responder a necesidades reales es lo más que alarma, porque si algo nos dice el Evangelio de hoy, es precisamente cómo yo me voy a afrontar este mal que estamos viviendo como sociedad. ¿Cómo se afronta uno al mal de los demás? Jesús no lo dice hoy en el Evangelio, porque ese es el tono de la Cuaresma. Jesús dice, no creas que tirándole piedras a la gente, es decir, no creas que utilizando medidas represivas, como puede ser meter a la gente en la pena de muerte, pensando, uno puede pensar, mato al perro, se acaban las pulgadas. Ese es el criterio que uno tiene y que no deja de ser, insisto, una inquietud legítima. Yo no veo que las personas actúan por maldades, que cómo voy a afrontar este mal que estamos viviendo, llenando las cárceles de nuestro país. No, Jesús lo dice claro, eso es ineficaz. El imponer el bien nunca a largo plazo nos libera del mal, porque el bien que se impone
lo único es que hace esclavos, no seres libres y responsables. Jesús escogió otro camino. Y es el camino precisamente de la no represión, de no imponer el bien. Jesús escogió el camino del diálogo y la persuasión, de la rehabilitación, de presentar la belleza del bien que seduce y que autodirige a la persona libremente a buscar el bien. ¿Y eso qué significa? Eso significa que en esas palabras de Jesús, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, que no es complicidad con el mal, es precisamente vencer el mal a fuerza de bien. Y por eso, ¿cómo vamos a ser eficaces en este país nuestro contra el bullying, las escuelas y laboral? Vuelvo a insistir, laboral. ¿Cómo vamos a ser eficaces en este país contra la violencia contra la mujer, que es alarmante? Y que uno no puede escudarlo detrás, ¿verdad?, de que eso es un problema simplemente de relaciones de pareja. No, porque la sociedad tiene que proteger a la parte más débil de una relación afectiva, que es la mujer. A la parte más débil de una relación afectiva. Por eso es que surgió la Ley 54 en la década del 80. No surgió simplemente para cualquier tipo de respuesta. Yo no necesito, contra la agresión de mi vecino, sacarle una Ley 54. El derecho penal me protege contra cualquier tipo de agresión de manera eficaz. Pero la mujer, que es la parte más débil, que como colectivo social nosotros afirmamos hay que protegerla de manera particular. Esa es la Ley 54. ¿Cómo tú lo haces? Empezando, nos dice Jesús, hay que seducir el corazón, vencer el mal a fuerza de bien. Significa educar a nuestros niños. Significa fortalecer las instituciones, como es el matrimonio, que es el fundamento de la familia, en la que está papá y mamá. Porque nosotros, si queremos, hacemos una opción. La naturaleza ha querido que el ser humano venga a este mundo y se desarrolle como un ser digno y equilibrado a través de papá y mamá. Y eso no es fruto de una casualidad evolutiva, sino de un propósito divino, que ha visto que cada uno de ellos, papá y mamá, que no son intercambiables, como si fuera un sombrero, ¿verdad? Porque la idea detrás de todas estas propuestas es que esto es intercambiable. Papá puede ser mamá y mamá puede ser papá. No, cada uno tiene esos dones y talentos que aportan de manera única e insustituible al desarrollo equilibrado de un ser humano. Miren, ustedes han visto al Papa Francisco, que ustedes han visto que ha asumido este nombre. Y el Papa Francisco, que ustedes lo han visto en la ventana de la Basílica de San Pedro, que se despojó de la prepotencia y el poder. Y que allí ustedes lo vieron, que asumió el ropaje de la pobreza y de la simplicidad. Porque así es como Dios se acercó a aquella mujer, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Así es como Dios se acerca al hombre. Así es como el Papa, representante de Jesucristo en la tierra, se ha acercado por primera vez desde el balcón de la Basílica de San Pedro a la humanidad. No para imponer el bien, porque la Iglesia está llamada a no imponer el bien, sino la Iglesia está llamada a proponer la belleza del bien. No simplemente diciendo qué mal lo hiciste a piedra limpia, sino proponiendo la belleza del bien, diciendo, mira, es que lo que yo te propongo es mejor. A mí, yo no entro en batalla, por decir, perdonen que sea repetitivo sobre ese ejemplo, yo no entro en batalla con decir a las personas homosexuales, eso no es matrimonio, eso es pecado. Sin duda lo es, pero yo no presento es que eso está mal en ellos. Yo le presento es que lo que yo te presento es mucho mejor, es un bien que seduce. Yo no tengo que estar
estar diciéndole a la gente que el infierno es el lugar donde van los que rechazan a Dios. Sin duda eso es verdad, porque el infierno, que es fruto de la libertad humana y de la justicia divina, es fruto de una opción humana, fruto del pecado. Pero yo no le tengo que estar diciendo a la gente el infierno como si fuera el mensaje más importante del Evangelio. No, yo les digo la belleza del cielo al que Dios nos invita a entrar en comunión con Él. Es que Dios es más bello que la fealdad del infierno. Es que el bien, decía uno de nuestros políticos puertorriqueños, la verdad no grita, la verdad se seduce, entra en el corazón, dialoga, no se impone. Cuando yo escucho a esa misma legisladora, ¿verdad?, del área de Mayagüez, ¿verdad?, en esa zona, que tiene esa cosecha de senadora tan particular, ¿verdad?, de esa área, de todos los partidos, lo bueno es que todos ahí están representados. Dice, presentando su proyecto, porque fíjense, escuchen el lenguaje de los que están en defensa de todo esto que yo no creo. Siempre el lenguaje es el mismo. Esta es una regla dirigida a los que no piensan como ellos, porque el problema es, cuando tú te encuentras en sociedad, la gente le respeta mi diversidad. Claro, respeten mi diversidad cuando es la mía. Cuando es la de los demás, ahí ya no hay respeto de diversidad, porque esta señora dice, fíjense lo que dice, miren qué palabras más. Los que se oponen a mi proyecto de ley son una regla de fanáticos ortodoxos. Ella, que es parte de ese grupo, ella no le añade el grupito al que ella se ha convertido en portavoz. Son homofóbicos, son fofos, porque todos los óficos lo dicen allí. Son personas sinvergüenza, fanáticos, pedofílicos, o sea, todo lo que puedan. Yo no tengo que estar atacando a los que piensan distinto. Mire, con esto concluyo, si puedo. Mire. Yo, en un programa en estos días, ustedes me han visto que ha estado en estos programas televisivos, ¿verdad?, etcétera. Visto que he participado en ellos. Me han hecho alguna propuesta a Hollywood, pero todavía no he firmado nada. Si firmo algo, se lo digo, ¿verdad? Todavía no he firmado nada. Pero ustedes imagínense, en uno de los programas, que tal vez ha sido el más interesante del que yo he participado, yo tenía al lado un abogado que se declara homosexual y que es defensor de lo que ellos llaman los derechos de esta comunidad, ¿verdad?, LGTB. Yo, ¿verdad?, estuvimos en el programa, ¿verdad?, el programa expuso, ¿verdad?, expuso lo mío, hubo su chispita, yo, ¿verdad?, según mi opinión, ¿verdad?, pero le di como había películas, ¿verdad?, con cariño, o sea, todo fue dado con mucho cariño, ¿verdad? Después del programa, cuando yo llegué, yo llegué, ¿verdad?, que uno llega, y él estaba allí. Pues te maquillan y esas cosas, ¿verdad? A mí no me tienen que maquillar mucho porque me está ahora, la cuestión es que yo llegué allí, ¿verdad? Y yo, lamentablemente para él, y agraciadamente para mí, solamente había una silla al lado de él, por lo tanto yo me tenía que sentar allí necesariamente, ¿verdad?, antes del centro. Claro, yo lo veía atento, lo saludé, etc. Él me llamó usted, porque claro, es respeto a la figura del sacerdote, y le dije, llámame tú, etcétera. Somos colegas, yo soy abogado, ¿verdad?, etcétera. Y hablamos, etcétera. Y yo le decía, ¿y qué edad tú tienes? Él me decía, tengo 49, etcétera. Ya yo le dije, bueno, yo soy más joven, ¿verdad?, etcétera. Entonces, fíjense bien, cuando fuimos al set, que fuimos al programa, etcétera, miren, después del programa nos quedamos hablando hora y media. Fue una conversación seria, amena. Él expuso sus inquietudes, yo expuse las mías. No es que tuvimos acuerdo sobre las decisiones fundamentales, pero sí hay algo
que a mí me resultó interesante. Que él tiene unas inquietudes legítimas a nivel social. Y que uno no puede despachar diciendo estas son una regla de sinvergüenzas, etcétera, porque no es así. Son personas con una dignidad que tienen unas inquietudes a las que la iglesia y la sociedad tiene que responder de una manera adecuada. Tal vez en la adecuada, ellos piensan que la respuesta tiene que ser una. Yo pienso que debe ser otra. Pero la capacidad, si algo le agradezco a Dios, es precisamente que yo vengo de un contexto de familia que no era religiosa extremadamente, en la que había una diversidad religiosa, política, etcétera, que me hizo entender que la diversidad nunca es un problema ni una amenaza, siempre es una oportunidad y una riqueza. Y eso, yo lo vi allí conversando con esta persona, que es un abogado realmente brillante. No estamos hablando de una persona, y por supuesto que no lo es estúpida, no, al contrario. Es una persona brillante, que expone con claridad y pasión, porque las inquietudes que él tiene no son inquietudes de que, qué sé yo, que porque aquí esté un puente o no esté. Son cuestiones vitales, porque está en juego la felicidad que uno aspira en su corazón. Hoy Jesús en este evangelio le dice a esta mujer que él entiende su deseo de ser feliz. Sin articularle palabras, Jesús le ha dicho a esta mujer: tú quieres ser feliz, tú aspiras a tu felicidad. Yo no te caigo a piedra, yo no soy Dios que vengo aquí para aplastarte. Yo soy Dios que quiero hacerte feliz. Y te propongo como camino de felicidad, sígueme. La belleza del bien que yo te estoy proponiendo. Así es como Dios se acercó a esa mujer. Así es como Dios se acerca en Cuaresma a nosotros. Así es como el Papa Francisco se está acercando a todos nosotros, a la humanidad, con este rostro nuevo de iglesia, que a todos nos ha encantado porque se ha despojado de la prepotencia y el poder, de ese ropaje de imperio, y se ha revestido de lo que debe ser la iglesia. Ese es el rostro que nosotros, cuando estamos en una televisión, como cuando dialogamos con una persona privadamente, ejercemos la confesión, nosotros somos testigos de un carpintero judío de una aldea perdida que nosotros hemos descubierto que es Dios. Porque no puede ser, y es lo que el gran enseñanza del Papa Francisco, no puede ser que nosotros, siendo testigos de un carpintero que dice la Escritura no tenía ni dónde recostar la cabeza, estemos nosotros en una especie como de batalla a ver si el Papa va en limosina o va en guagua. Le ha dicho: ni quiero la limosina, yo voy como todos los demás, porque yo soy, ese es el título del Papa, siervo de los siervos de Dios. Ese es su título, su honor, ser servidor de los siervos de Dios. Por eso le pedimos a la Virgen María que desde el cielo nos ayude a nosotros a entregarle nuestro corazón a Dios. Hasta siempre.